fondos de empleados, sin lugar a dudas, desde marzo, eh, parados con incidencias en organizaciones, en empresas que cerraban, que despedían fondos de empleados, entonces donde los trabajadores tenían miedo de solicitar créditos, de endeudarse por miedo al futuro laboral. Eso indudablemente va a tener un impacto en los fondos de empleados que van a tener mucho dinero o terminaron el 30 de diciembre con mucho dinero en caja porque no había demanda de créditos. Por supuesto, también se bajarían muchísimo los presupuestos de ingresos, los excedentes también deben tener un impacto significativo. Pero miremos entonces la foto de diciembre del 2019. Mm, había más o menos 4.000 organizaciones de economía solidaria, donde están las principales entidades de la economía solidaria, que son las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Un 51% correspondía a cooperativas, un 44% a fondos de empleados, un 3% a asociaciones mutuales y el 2% restante se lo dividen entre organizaciones auxiliares del cooperativismo, de la economía solidaria, ¿no? Y organizaciones de representación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. En términos del comportamiento del número de fondos de empleados, este ha sido el comportamiento en los últimos años, pues con una tendencia a estabilizarse en la parte de abajo, en 1.500, 1.450 más o menos fondos de empleados. 1.426 fue la última cifra del 2019. Creemos que el 2020 cerraría más o menos con una cifra parecida. Pues si no hay la incidencia todavía de cierres, que eso se dará más bien hacia este año, porque el cierre de una entidad no se da de un día para otro. Toma bastante tiempo, por lo menos unos 6 meses, la liquidación de un fondo de empleados. Entonces, más o menos en ese 1.426 terminó en el 2019. Las demás cifras son ascendentes, lento, pero íbamos ascendentes, sostenidos. En asociados se había pasado ya el 1.100.000 asociados. Seguimos mirando la incertidumbre de esta cifra a 2020, que tal vez tienda a achatarse un poco, tal vez frene el crecimiento, digámoslo así. En activos se tenían 10.7 billones de pesos, con B grande, 10.7 billones, iba creciendo por los ahorros, etcétera. Y en el pasivo, recordemos que en los activos la principal cuenta son la cartera, los créditos, ¿cierto? Allí están los créditos como principal cuenta. En los pasivos la principal cuenta son los ahorros, tanto permanentes como voluntarios. Y se tenía 7.6 billones de pesos en el 2019. Y en el patrimonio las principales cuentas son los aportes sociales y las reservas, básicamente la reserva de protección de aportes sociales. Entonces se tenían 3.2 billones de pesos en ese entonces. Y en los excedentes siempre se fue incrementando y se tenía referencia, la última referencia son 192.000 millones de pesos. Insistimos, creemos que para el año 2020, pues esa cifra no será la misma, ostensiblemente será inferior porque la lógica nos lo indica. Muchos fondos de empleados retuvieron, la demanda de crédito no fue la esperada, pues 9 meses, digamos, de pare de los 12, 9 meses, entonces la demanda fue significativamente decreciente y así tal vez lo serán sus excedentes. Pues una gestión de un año, lo que decimos, un año entre 100, nos tocó esta época, tenemos que prepararnos para de nuevo buscar la senda del crecimiento. Bien, ustedes recuerdan entonces que
existen fondos de empleados de primer nivel de supervisión, de segundo nivel de supervisión y de tercer nivel de supervisión. Esto es porque antes de una situación similar a la de ahora, en el 1998, una crisis económica que también tocó al sector solidario, y entonces la entidad que en ese entonces regía los destinos se determinó, y la ley 454 del 98 dio nueva vida a las organizaciones solidarias. Entonces creó la Superintendencia de Economía Solidaria, esa ley 454 del 98, y la superintendencia lo primero que hizo fue estratificar o segmentar los fondos, porque antes todo le rendían información a Confecop, que era la entidad que regía los destinos, una vez al año, sin importar el tamaño, una vez al año, y quedaban abandonados y después aparecían al año rendiendo la información. Entonces dijeron que eso no era posible, que había que extremar las medidas de supervisión, y por eso se realizó esta división en 3 segmentos, siendo los de primer nivel, donde hay 83 fondos, o había, con el 6% de la torta, los más grandes. Los de segundo nivel, el 19%, es decir, 267, son los de tamaño mediano, y los pequeños, 1076, aproximadamente el 75%, son los pequeños. Hay unas cifras que nos indican cuáles parámetros se dan para cubrir. Entonces, ¿qué nos diferencia el de primero, el de segundo, el de tercero? Que el de primer nivel le tiene que enviar información a la superintendencia mensualmente. Los de segundo nivel le tienen que enviar información a la superintendencia trimestralmente, y los de tercer nivel semestralmente. Estas son las cifras que nos diferencian. Para ser de tercer nivel, o se consideran de tercer nivel, las entidades que tienen activos inferiores a 4.315 millones a 31 de diciembre. Esta cifra está ya actualizada. Entonces, a 31 de diciembre del 2020, los que tienen menos de esta cifra son de tercer nivel. Los que tienen un peso más, es decir, activos superiores a 4.315 millones, entonces 406.027 pesos, serán de segundo nivel. Y los de primer nivel no hay una tarifa automática. La Supersolidaria los pasa por un acto administrativo. En términos generales son los que pasan de 15.000 millones, pero también puede haber otros con menos, pero por el vínculo de asociación, por el número de asociados, etcétera, pueden pasar a primer nivel. Bien, hay unos datos que quería compartir en la última parte, que es la campaña, digamos, de información que los fondos de empleados, o mejor, el sector financiero está prestando a muy baja tasa de interés. Pues eso no es del todo cierto. Digamos que puede serlo para un producto, que es el producto de compra de cartera, pero que ese producto es engañoso porque está atado a otros productos. Para que le compre la cartera, entonces tiene que aceptar también 2 tarjetas de crédito. Entonces es posible que le compren la cartera a menos del 1, pero les dan 2 tarjetas que son al 26%, que generalmente se usan, o sobre las que generalmente se cancela mensualmente un valor por tener solo la tarjeta, el plástico. Entonces, en ese sentido, esta es la cifra oficial de la Superintendencia Financiera, que establece mensualmente los costos del crédito bancario, del interés de consumo, es mensualmente. Hay otro que es el microcrédito de emprendimiento, que es trimestralmente, y hay otro que se modifica anualmente, que es el crédito de bajo monto. Entonces, el crédito de consumo
En estos momentos está en el 17.32 en promedio y se puede cobrar hasta el 26.31, que es lo que cobran las tarjetas de crédito. Eso está vigente durante todo el mes de febrero. El microcrédito o crédito de emprendimiento, la tasa de referencia es el 37.72 y se puede cobrar hasta el 56.58, es legalmente permitido, hasta el 31 de marzo del 2021. Y el crédito de baja monta, que es el crédito inferior a 2 salarios mínimos. Cuando uno pide un crédito en un banco de menos de 2 salarios mínimos, menos de 2 millones, esta será la tasa que le cobran, más o menos en términos de referencia. Entonces está hasta el 30 de septiembre el 32.42 y pueden cobrarle inclusive hasta el 48.63 y es permitido. Entonces, para que no caigamos, digamos, en ese engaño, estas son las tasas de las tarjetas de crédito de cada una de las entidades financieras al mes pasado, así. Esto fue lo que bajó, que se hace mucho alarde de que bajaron los créditos, pero en términos generales lo que bajaron en todo el año fueron del 28.16 al 25.98, es decir, 2.14 en términos de referencia en todas las tasas. Bien, también hay otra clasificación en los fondos de empleados que tienen que ver con unas medidas que se tomaron para mirar el límite de endeudamiento de los asociados, hasta cuánto le pueden prestar el fondo de empleados. Entonces son las categorías, que son básicamente 3 categorías: básica, intermedia y plena, que la básica es la que está inferior a 4.200, muy parecida a la anterior, 4.246 millones. La intermedia entre 4.246 y 11.791 y la superior plena, perdón, entre es superior a los 11.791, que para este año se calcula en 11.981, casi 12.000 millones de pesos. Ya son de categoría plena, significa que deben medir el patrimonio técnico, que deben medir un indicador de solidez, que debe estar en 9 para poderle prestar así a sus asociados. Entonces, unas cifras grandes, buenas, porque si se tiene ese indicador por debajo, no se puede prestarle mucho a los asociados. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a hablar del tránsito de los asociados a delegados. Esos delegados van a la asamblea, esos delegados potencialmente se pueden convertir en integrantes de la junta directiva, es decir, en directivos de la organización, se pueden convertir en integrantes del comité de control social para la parte de verificar el cumplimiento de los derechos y deberes. Se pueden convertir en integrantes del comité de apelaciones. Hay casos como se tienen otros comités que se eligen en asamblea, bueno, todos los que se eligen en asamblea. Entonces, vamos a ir revisando ese tránsito de los asociados. Es decir, vamos a hablar de lo que es el gobierno, la gobernanza o el gobierno solidario. Cuando hablamos de gobierno solidario, entonces recordemos que en primera instancia, cuando los fondos nacen, cuando son pequeños, entonces se da la democracia directa o la democracia participativa, que comparándolo con la sociedad, fue creada esa democracia en Roma y en Grecia, y eran donde todos los ciudadanos tenían injerencia y votaban en la asamblea de ciudadanos, votaban por los aspectos que les tenían competencia. Todos los asuntos de gobierno entonces los votaban los ciudadanos. Bueno, entonces en los fondos de empleados se asemeja a los fondos pequeños donde los asociados participan directamente. Entonces no hay filtros en esa participación de los ciudadanos. Cuando las entidades crecen, la sociedad crece, entonces esa democracia directa o participativa se transforma en una democracia indirecta o de representación. En términos de los ciudadanos, entonces los ciudadanos ya no tomamos las decisiones,
sino que la toman los senadores, los diputados, los ediles, etcétera, depende del órgano de gobierno, que fueron elegidos por el voto popular. Entonces fueron elegidos por el voto popular y ya no toman las decisiones los ciudadanos, sino estas personas. Estas personas lo toman directamente. Entonces hay un tránsito, hay una ruptura, si se quiere. Entonces ya no son los ciudadanos, son sus representantes. En términos de los fondos de empleados, entonces son los delegados que han sido nombrados por los asociados para que los representen y para que tomen las decisiones que el fondo crea que se deben tomar. Entonces, ya hay que tomar conciencia de la responsabilidad de los delegados. O sea, tienen autonomía. Los asociados le han dado autonomía para que tomen decisiones en su nombre. Son las que toman en la asamblea. Entonces, deben llevar esa carga, digámoslo así, de responsabilidad. La asamblea, entonces vamos a hablar básicamente, nos vamos a concentrar en la asamblea, muchos aspectos. Recordemos que la asamblea es el órgano máximo de administración del fondo de empleados, pero ese órgano máximo no puede tomar decisiones ilimitadas. Hay una creencia que por ser la asamblea, el órgano máximo, puede hacer y deshacer, digamos, en la toma de decisiones. Y realmente eso no es correcto. Lo dice la misma ley, el decreto ley 1481, que deben tomarse las decisiones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Es decir, que se debe respetar lo que está en todas las normas, lo que está en el estatuto, en los reglamentos, y no puede ir contra esas decisiones. Entonces la asamblea, por decir algo, no puede tomar decisiones económicas, no puede bajar intereses, subir tasa de interés a los ahorros, no puede destituir al gerente, etcétera, porque la ley le ha reservado esas facultades a otra institución, que es la junta directiva. Entonces, digamos que puede tomar otro tipo de decisiones más de carácter general. O la ley le marca cuáles son sus funciones, y ahora las vamos a ver, y entonces vamos a compartir sobre esas funciones. ¿Quiénes van a la asamblea? Entonces, cuando era una asamblea de asociados, iban los asociados hábiles. Ahora van los delegados que eligieron esos asociados hábiles, a esos delegados que tienen un periodo, entonces van a la asamblea. Bien, entonces, ¿qué sustenta la asamblea como máximo órgano del fondo de empleados? Y que es un escenario democrático por naturaleza. Allí se expresa la democracia en el sentido fáctico, digamos, en el sentido práctico. Los delegados o asociados, digamos, los delegados pueden votar y también pueden postularse para ser elegidos. Mira, y él está hablando. ¿Me escuchan, por favor? No. Auxilio, por Dios. Yo sí lo escucho muy bien. Yo lo escucho muy bien. No, yo también escucho. Nunca se ha interrumpido. No se ha interrumpido, lo escucho muy bien. Ah, bueno. Revisemos si alguien no me escucha. Debe ser que en su audio tiene alguno. Entonces ya es un problema particular, digámoslo así. Revisen, por favor, su audio. Bueno, me cuentan, por favor, si hay algo inmediato. Muy bien, entonces, decíamos que la asamblea es el escenario de la democracia, ¿cierto? Allí se va a manifestar el pensamiento de los delegados, que a su vez puede ser o debe ser el reflejo del pensamiento de los asociados. Entonces ahí se puede elegir y ser elegido, se pueden postular los delegados.
Allí se expresa la autogestión, el autocontrol, el autogobierno. Si bien debemos respetar unas normas superiores, por ejemplo, en el estatuto, por ejemplo, en los aspectos que le atañen tomar decisiones, son de carácter autónomo, que lo puede tomar las decisiones, consultar consigo mismo los delegados para poder tomar esas decisiones. Se fundamenta y se cristaliza el derecho de participación. Los asociados le pueden indicar a los delegados cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus acciones de mejora, lo que consideran que el fondo debe implementar para mejorar. Entonces se participa y se cristaliza allí. La democracia, una de las características de la democracia debe ser la rendición de cuentas. Muchas veces estamos acostumbrados a elegir personas a las que a veces ni conocemos y por supuesto pues mucho menos nos rinden cuentas. Pero el fundamento de la democracia es que los elegidos le rindan cuentas a los electores. En este caso lo hace la Junta con la Asamblea, que son los delegados, y a su vez se debe llevar, se debe socializar con todos los asociados, ¿cierto? Esta rendición de cuentas. Pero el escenario propicio para la rendición de cuentas, porque hay cortes, por ejemplo, a fecha 31 de diciembre, ese es la Asamblea. Entonces allí hay un corte de cuentas o una rendición de cuentas. Ese es el escenario donde, decíamos, se complementa la rendición de cuentas como un aspecto importante de la democracia. En nuestro caso, de la democracia solidaria. Control y evaluación periódico del mejoramiento del fondo de empleados, pues ya lo decíamos. Entonces, así como hay un corte de cuentas, también hay una serie de inquietudes que traen los asociados, todo con un objetivo general, que es hacer que la entidad permanezca y se fortalezca y crezca, digamos, como una institución de los asociados que le presta el mejor servicio a los asociados. Hay una toma de decisiones, casi toda la asamblea, ahora la vamos a ver, es toma de decisiones. Voto, apruebo, no apruebo, voto por tal persona, etc. Y aparte de eso, pues también es una obligación legal la asamblea. Lo dice el decreto ley 1481, que es la norma superior de los fondos de empleados, que todos los fondos de empleados deben tener por lo menos una reunión ordinaria al año, o deben tener una reunión ordinaria al año, que debe desarrollarse de entre los 3 meses primeros del año. Es decir, el plazo máximo para la asamblea ordinaria es hasta el 31 de marzo. Y esta es la asamblea entonces del año 2021. Algunas personas dirán, no, es la de 2020. No, se va a evaluar el año 2020, los resultados, sí, perfecto, pero legalmente es la asamblea del 2021, porque dice la norma que tendrá una reunión al año y que se debe realizar dentro de los 3 primeros meses. Entonces, por eso nuestra asamblea es la del año. Bien. Vamos a hablar ahora enseguida de la estructura administrativa del fondo de empleados. Entonces vamos desde los asociados, delegados, que ya estamos llegando. Luego llegaremos a lo que es la asamblea y todos estos cuerpos colegiados. Y todos nos demandan un trabajo en equipo. Entonces las normas de trabajo en equipo, el imperativo es el trabajo en equipo. Hay unas características y unas cualidades del trabajo en equipo que ustedes me van a ayudar, por favor, a abrir su micrófono, las van a identificar y me las van a contar. Entonces, por favor, bienvenidos. Vamos a jugar un minuto. Planeación. Los escucho. Características del trabajo en equipo. Allí están 10 características. Planeación. Metas. Muy bien. Colaboración. ¿Cuál, perdón? Colaboración. Perfecto, perfecto, muy bien. Acuerdo. Sí. Acuerdos, sí señor, muy bien. Valor. Valor, sí, perfecto. Confianza. Confianza, Participación. sí, participación, exactamente. Interacción.
Interacción también. Colaboración. Colaboración. Bueno, creo que más o menos está eso. Perfecto. Entonces, la dirección del fondo debe partir de un plan de desarrollo estratégico de la junta directiva. Por favor, les ruego a ustedes que cierren un poquitico cuando haya otros ruidos. Aquí no estamos ajenos, ¿no? Estamos en las casas, entonces pueden haber ruidos bastantes, pero bueno, vamos a intentar acá. Entonces decíamos que la planeación surge del ejercicio que hace la junta directiva con los demás actores para establecer un plan de desarrollo donde se guíe la misión y la visión del fondo en los próximos 3 o 5 años. Eso genera que haya confianza entre todos los órganos de gobierno, digámoslo así, de la entidad, que se fijen unos objetivos, ¿sí? Que se fijen unos objetivos claros para trabajar, que haya colaboración. Lógicamente vamos a tener que interactuar con personas, los del Comité de Control Social con la Junta Directiva, con los diferentes comités, etcétera. Y esos acuerdos de trabajo son el plan de desarrollo. Se le cortó. Se congeló. Luego Ahorita vamos sí se congeló desglosando. él, ¿cierto? Todos, Sí. Disculpe. Sí, señora, perfecto. Cuénteme. Se congeló por unos segundos. Bueno, perfecto. Entonces estábamos ya regresando a las características que veíamos ahora del trabajo en equipo y describiéndolas cada una mínimamente, de una manera muy somera. Vamos en la generación de confianza entre las personas, de que debe existir una unidad de criterios. Todos debemos trabajar para hacer realidad la visión del Fondo de Empleados. La visión es lo más importante. A veces creemos nosotros que no es tan importante, pero es el hecho más importante porque todos los planes y proyectos del Fondo de Empleados deben estar encaminados al cumplimiento de la visión. Cada uno tenemos, desde donde estemos en la Junta Directiva, en el Comité de Control Social, en el Comité de Apelaciones, en el Comité Disciplinario, bueno, los otros comités que se creen, cada uno tenemos unas funciones diferentes. No podemos tener las mismas funciones de otro órgano, entonces por eso tenemos unos roles definidos. Y debe haber una fijación de metas, todo esto para unas metas que deben ser alcanzables, ¿cierto? Queremos ser el fondo de empleados, el primer fondo de empleados a nivel universitario, el primer fondo de empleados a nivel de la ciudad, el primer fondo de empleados a nivel del departamento, etcétera. Pues si esa es nuestra visión, que la hemos medido, la hemos cuantificado, hemos medido las brechas, hemos identificado los aspectos que nos ayudan a cerrar las brechas. Para eso entonces fijamos unas metas, pues esas metas deben ser alcanzables, ¿cierto? No tiene que ser supremamente soñadoras, no, tienen que ser realistas. Y todo esto le va a generar al fondo de empleados con base en el compromiso, en la acción de sus directivos y de sus asociados y delegados, un valor. Y también al mismo tiempo es guiado por unos valores de la economía solidaria que también están en el plan de desarrollo estratégico. Bien, esta es la estructura administrativa, la estructura del gobierno solidario del Fondo de Empleados. Una asamblea general de asociados que después se transforman en asamblea de delegados, que es, digamos así, la máxima autoridad. Ahora revisamos sus funciones, que se reúne una vez al año y que nombra 4 órganos colegiados. Nombra el Comité de Control Social, o elige el Comité de Apelaciones, elige la Junta Directiva y elige la Revisoría Fiscal. Cada uno tiene un rol definido, ¿sí? Vamos a describirlo ahora más adelante, de una manera muy sencilla. La Junta Directiva, entonces la Asamblea, como se reúne una vez al año, pues no puede estar al tanto del desarrollo del día a día. Por eso la Asamblea nombra a las mejores personas, a las más preparadas en el cargo de directivos o la Junta Directiva.
cuya misión entonces es dirigir el barco en nombre de la asamblea. Entonces, lo que decíamos, lo dirige con una herramienta básicamente, que es el plan de desarrollo estratégico. Allí sabemos para dónde vamos en los próximos 3 o 5 años. Y entonces de allí se desglosan toda una serie de documentos y de directrices, que son, por ejemplo, la política de crédito, o la directriz de crédito, la directriz de ahorro, la directriz de bienestar social, la parte administrativa, etcétera. Entonces, esas son cartas de navegación que le da la junta directiva a la gerencia, para que la gerencia, que es el piloto, digamos así, del avión, entonces lo lleve a buen puerto ejecutando esas cartas de navegación. La carta de navegación de crédito: hay tantas líneas de crédito, se puede prestar hasta tanto, la tasa de interés será tanto, los plazos serán tantos, las garantías serán tales. Esa es la ruta de navegación del crédito, que se la da la junta directiva a la gerencia para que la ponga en práctica con los asociados. O lo mismo la parte de ahorro, aparte del ahorro obligatorio, que está en tanto, entonces habrá estas líneas de ahorro voluntario que tendrán estas características, estas tasas de interés, de reconocimiento, estos plazos para revertirlo, la devolución, etcétera, etcétera. Entonces, hay el ahorro, el crédito, hay la parte social, hay la parte administrativa, todo eso lo dirige la junta y lo ejecuta la gerencia. El fondo va creciendo, entonces necesita un staff administrativo que se lo aprueba la junta directiva. Entonces, tantos cargos, tales tipos de contrato, tales reconocimientos económicos, y eso lo va ejecutando la gerencia. Bien, también a la junta directiva la norma le carga varios órganos asesores. Hasta el año pasado estaba el comité de evaluación de cartera. Estamos leyendo, estamos digeriendo hasta ahora 2 circulares que salieron hace 8 días. Entonces, es la circular básica contable y financiera y la circular básica jurídica. De esa lectura, pensamos entonces que el comité de evaluación de cartera ya no tiene asiento en la circular básica, es decir, ya fue absorbido por otra entidad que entró con funciones o que debe entrar, que es el comité de riesgo o de riesgos. Entonces, como ahora vamos a escuchar hablar mucho de riesgo de liquidez, riesgo de cartera, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo, bueno, entonces son una cantidad de riesgos. Entonces ahora, en lugar de tener tantos comités, hay uno que se va a encargar de dar los lineamientos para esos riesgos, cómo manejar el riesgo de cartera, cómo manejar el riesgo operativo, administrativo, etc. Entonces, entra el comité de riesgo no a suplir, es nuevo y tiene más funciones que lo que era anteriormente el comité de evaluación de cartera. Está el comité de administración de riesgo de liquidez, que todavía subsiste en la nueva circular. Entonces tiene que ver con la liquidez. Este comité es técnico de especialistas que le hablan al oído a la junta directiva. Entonces, ¿cuáles son los problemas de liquidez del fondo? Son 2, ¿cierto? Que conocemos. O hay poca liquidez o hay mucha liquidez, como nos pasa, digamos. Mejor, entonces, la institución, si no tiene liquidez, no quiere decir que esté quebrada. Quiere decir lo contrario, que está cumpliendo al 100% con su función de tomar los recursos y colocarlos en crédito a los asociados. Entonces no tiene dinero en los bancos. Llega y se presta. Estaremos esperando a que llegue la nueva mesada el otro mes, pero podemos entrar en algunos riesgos, que es no tener, digamos, porque se está colocando mucho, entonces hay mucha demanda, no alcanzamos a suplir la demanda. Y eso es lógico porque siempre prometemos prestarle a los asociados 3 veces o 5 veces. Entonces imagínense si todos los asociados vinieran el mismo día a pedir que le prestáramos 5 veces sus ahorros, sus aportes. Pues no tenemos para prestarle 5 veces. Lo hacemos cuando vienen escalonados los asociados.
Pero entonces para tener previsión de qué hacer en esa eventualidad, ese comité es el que le dice a la Junta, mire, tenga preaprobado en una cooperativa, en una entidad como Financiafondos, etcétera, un crédito por 200, 300 millones. Si necesitamos, pues no vamos a hacer un crédito a 48 meses, nada. Si necesitamos, vamos, traemos 15 millones o los 40 millones que nos faltan y al mes siguiente los pagamos. Eso es un poco como hacemos con la tarjeta de crédito. No vamos a sacar crédito a 36 meses porque es pagar muchísimos intereses. Si lo sacamos a un mes, simplemente a una cuota, no se paga intereses. Se paga muy mínimo, casi que lo del mantenimiento de la tarjeta. Entonces así podemos, pero debemos tener respaldo, ¿cierto? En dónde ir por crédito si necesitamos. Si necesitamos liquidez para el negocio, para la actividad. Pero si pasa, como puede pasar en muchos fondos, y lo comentamos ahora por estas épocas, que hay mucha liquidez porque los asociados no pidieron crédito. Entonces, ese también es un problema, tener el dinero ahí debajo del colchón. En un banco que no le paga sino al 1% o menos, o si lo tienen CDT, le paga al 2,5% al 3%. Y si nosotros estamos prometiéndole a los asociados que le pagamos por su ahorro ordinario el 4% o el 5%, pues estamos en problemas, ¿cierto? Con tanta plata en el banco, cobra que nos paga al 1 o al 2 y nosotros pagando al 3 o al 4 a los asociados. Entonces necesitamos replantearnos, buscar nuevas líneas de crédito para que los asociados la tomen. Es el crédito de vivienda, ya donde no entra 3 veces o 4 veces, sino con base en la capacidad de pago. Y la garantía, pues, es la hipoteca con seguros. Entonces, ahí hay por donde, digamos, colocar buenos recursos, o para automóviles, o para compra de cartera. Los que tienen tarjeta de crédito que están pagando al 26%, pues venga, a fondo, yo le compro esa tarjeta y aquí paga, pues, a una suma muy inferior. Entonces, eso pueden ser como soluciones. Bien, y otro ente que nombra la Junta Directiva es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento que tiene que ver con desarrollar toda la política de prevención del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, son normas que nos impusieron, que debemos desarrollarla, que si no las desarrollamos tenemos unas sanciones muy grandes. La Superintendencia de Economía Solidaria, por cualquier incumplimiento, está colocando unas sanciones muy altas que van de 20, 30 millones de pesos. Entonces no podemos darnos el lujo de incumplir. Ahí también hay en la nueva circular básica jurídica, hay unas modificaciones respecto a los plazos. Antes eran trimestrales, ahora van a ser mensuales, que se envía esa información a la UIAF de todo lo que pasa en el Fondo de Empleados en términos de prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, esos entes los nombra la Junta Directiva. Bien, la revisoría fiscal, entonces decíamos que tiene que ver únicamente con el fisco, con los bienes, con las cuentas de cómo se manejan todos los bienes, los recursos del fondo, las propiedades, la administración, etc. El Comité de Control Social tiene que ver entonces con la parte social, de asociatividad, velar por la protección de los derechos de los asociados y al mismo tiempo porque esos asociados cumplan con sus deberes. Entonces, el Comité de Control Social puede también en contravía, no solamente hacer que se le respete los derechos a los asociados, sino hacer que ellos cumplan sus deberes. Los que están en donde, en el estatuto. En el estatuto hay un artículo, por ahí al 8º, 9º, 10º, que será deberes de los asociados. Entonces ellos deben. Entre esos, 1 de 10, por decir algo, está el cumplimiento de sus obligaciones económicas o de sus obligaciones, cualquiera, ¿cierto? Puede ser la de cumplir con su cargo en el que fue electo, o puede ser las obligaciones económicas. Entonces le puede llamar la atención a los asociados que están en mora,
para que cumplan con sus deberes. Eso también pues se encontraría. Ese es el comité que inicia la parte de disciplinaria, cuando un asociado, un delegado, un directivo ha realizado actos que van contra la ética, que van contra el estatuto, contra las normas. Entonces inicia un proceso disciplinario, como en la primera fase, como lo que hace la fiscalía, inicia la investigación y después se la pasa a la junta directiva para que la junta directiva falle, y después le da dos recursos, el recurso de reposición ante la misma junta y el recurso de apelación, que antes era ante la asamblea y ahora entonces está, digamos, se nombra un tribunal para no convocar una asamblea, que a veces es muy difícil, muy dispendiosa. Entonces se nombra un tribunal como una corte suprema, ¿cierto? Se nombra un comité de apelaciones que conoce en últimas instancias el comité de apelación, el recurso de apelación. Bien, eso es como en términos generales, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en la asamblea. Ya después se desarrollará en otras circunstancias, en otros escenarios, en otras capacitaciones, todo lo demás, pero nos interesa básicamente la asamblea y nuestra participación en la asamblea. Entonces, en términos de la asamblea, auxilio. Hay unos roles, ya los definíamos, ¿cierto? Ya decíamos que para que haya éxito, tenga éxito la gobernabilidad, el gobierno. Entonces, esas instancias que ahora enunciamos, cada una tiene unos roles, unas funciones separadas, independientes. No va a haber posibilidad de que digan, no, esto lo está haciendo la Junta y le correspondía al Comité de Control Social. No, en el estatuto están muy claras las funciones. Estos son los órganos cuyas funciones, cuyos requisitos, cuya remoción está indicada en el estatuto, que es el máximo mapa, digámoslo así, de gobernabilidad o del rol del buen gobierno, digámoslo así. Entonces, todo está definido. La asamblea ordena a nivel general, macro, directrices generales que deben ser tomadas por la junta directiva para convertirlas en metas, para hacerlas, digámoslo así, más digeribles, más prácticas. Y que a su vez, lo que indicábamos antes, se le da ya a modo de reglamento ese querer de la asamblea, la junta lo transforma en un reglamento que se lo da a la gerencia para que lo administre. Esa es la forma. Y desde lo otro, ya lo indicábamos, un comité de control social que su materia prima es la asociatividad, es el asociado, el bienestar del asociado, el confrontar, por ejemplo, en el reporte que el Comité de Control Social le trae a la Junta, tendrá una opinión si el fondo de empleados está cumpliendo con el objeto social para el cual fue creado. Eso debe decirlo el Comité de Control Social. ¿Le está sirviendo a los asociados? ¿En qué le ha servido? ¿En qué hay que mejorar? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizó para tomar esa decisión? Que no es la de los 3 integrantes, sino debe ser algo técnico, algo valorado, confrontado con los asociados. Decíamos, desde lo social, el Comité de Control Social, y desde lo económico, financiero, administrativo, la revisoría fiscal. Bien, 2 normas que de pronto nosotros vamos a tener que irnos familiarizando, recordando: el Decreto Ley 1481, que nos habla de los aspectos básicos de la Asamblea, y el Decreto 962 del 2018, que incorporó básicamente los principios del buen gobierno a la Asamblea. Es decir, amplió derechos, amplió información para que se tuviesen, digamos, mayor capacidad de cómo se toman las decisiones. Entonces, esas 2 entidades, esas 2 normas las vamos a referenciar o a invitarlos a que más adelante las consulten. Bien, ya entonces de cara a la asamblea,
Entonces, la elección de los delegados empieza con la invitación a los asociados para que tomen esa decisión. Hay una fecha de corte, entonces son los asociados hábiles a esa fecha de corte, que es el día en que se reúne la junta directiva para convocar la elección de delegados. O también en ese mismo día puede haber aprobación del reglamento de elección de delegados y la convocatoria a la asamblea. Esa es la fecha de corte, donde se toman todos los asociados, que van a participar luego en asambleas que son de diferente tipo. La ordinaria, ya lo decíamos, una vez al año dentro de los 3 primeros meses. Y entonces habrá extraordinarias necesariamente. Aquellos temas que no pueden esperar a la siguiente ordinaria, por la magnitud, por la gravedad, por la incidencia, ¿sí? Por ejemplo, si en el año pasado, en junio o julio, liquidaron la empresa, pues necesariamente tenía que reunirse una asamblea extraordinaria del Fondo de Empleados para mirar qué camino cogían. O si en términos normales se retiran, por ejemplo, ya uno por uno, o en definitiva, etcétera, han renunciado los integrantes de la Junta Directiva o los integrantes del Comité de Control Social, todos, ¿no? No debe quedar ninguno, porque mientras hayan 3 o 4, hay quórum, siguen actuando. O renunció la revisoría fiscal, principal y suplente. Las entidades no pueden quedarse un solo día sin estos órganos que ha nombrado la Asamblea. Pues tan pronto esté acéfalo de esos cargos, se deben llamar a la Asamblea para que los reponga. Y también hay asambleas, entonces, de acuerdo a los asistentes. Asisten los asociados o, si ya son muchos, entonces, lo que decíamos al comienzo, representantes que son los delegados. O hay presenciales o no presenciales, como las que vamos a celebrar tal vez este año y celebramos tal vez el año pasado, las no presenciales. Y hay... ¿Permite hacer una pregunta? Sí, señor. Perfecto, por favor. Respecto al anterior, al slide anterior. Sí, es que hay extraordinarias. Yo quiero consultar algo que dice el Código de Comercio, justamente. Dice, no podrán tratar asuntos diferentes de aquellos para los cuales se convocó y los que deriven estrictamente de estos. Pero el artículo 425 del Código de Comercio dice, pero por decisión del 70% de las acciones representadas podrán ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día. Y en todo caso podrá remover administraciones, etc. Entonces ahí, si aparece un tema, se acabó la sesión extraordinaria, sí, su orden del día, pero si el 70% de los asistentes dicen que podríamos continuar, la podemos continuar. Entonces, ese 425, pues creo que sencillamente abre un espacio en un caso extraordinario cuando la asamblea extraordinaria se acabó, pero hay un tema adicional que tratar. ¿Qué vale su opinión? ¿Se puede Perfecto. Muchas gracias. ¿O no? Muchas gracias. Entonces, ¿cuándo utilizamos el Código de Comercio nosotros? O sea, los fondos de empleados tienen una normatividad propia, que es el decreto ley 1481 y la ley 454, básicamente, ¿cierto? Bueno, en algunos de referencia, cuando hay vacíos, empezamos a ir a los lados, empezamos a ir a la ley 79, empezamos a ir al Código de Comercio, pero es cuando hay vacíos en la normatividad propia. Entonces, digamos que el Código de Comercio, lo que diga el Código de Comercio, no es ley per se o de por sí en los fondos de empleados. Es en aquello que no esté regulado en los fondos de empleados. El ejemplo más sencillo. Estamos en asamblea, hay votación para elegir el presidente de la asamblea y se postulan 2 y bueno, hay 100 delegados y 50 y 50, hay empate. ¿En dónde vamos a dirimir el empate? ¿En dónde vamos? Al reglamento interno del fondo de empleados. Ahí debe indicar cómo se dirime, porque sea mayor, porque tenga más tiempo en el fondo de empleados, porque tenga más capacitación, porque tenga los ojos azules, por lo que quiera, por lo que se haya indicado ahí en el reglamento.
Pero si se nos olvidó en el reglamento indicar cómo se dirimen los empates, tenemos que ir en subsidio a otra norma, en subsidio, por el vacío. Entonces, respecto al tema, descendiendo al tema que nos ocupa, las asambleas extraordinarias, nuestra ley, el decreto 1481 en el artículo 29 dice que se reúnen en cualquier época para tratar asuntos de urgencia imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en la asamblea ordinaria. No podrá tratar asuntos diferentes de aquello para los cuales se convocó y los que se deriven estrictamente de estos. Entonces, fíjese que nos dejó similar a uno de los artículos del código, pero solo a uno. No nos permite tomar de referencia lo del 425, el Código de Comercio, que dice que entonces si agotado esto, hay otros artículos, y si está la mayoría, más del 70, se puede tratar. No lo permite, porque la norma ya lo cerró. Tendríamos que nosotros saberlo, para que sea posible, tendríamos que haberlo previsto por lo menos en nuestro estatuto, ¿cierto? Ya ampliar ese concepto. Pero en mi concepto, la ley de los fondos de empleados solo permite llegar hasta que se traten los diferentes artículos, eventos o puntos para los cuales se convoca, que pueden ser varios, 3, 4, 5, pero indicados expresamente. No puede haber proposiciones y varios, porque esa es una caja de Pandora abierta. Entonces sí pueden haber varios artículos y los que se deriven inmediatamente de ellos. Hay aspectos que se derivan, entonces no son nuevos, sino que necesariamente hay que concatenarlos, hay que hilarlos, hay que darles concordancia. Entonces es eso. Esa sería mi opinión. Oiga, creo entonces que estamos, digamos, dentro de la norma. Pero es que la 079 precisamente es tal vez lo que usted acaba de decir, en aquello que no cobija la ley cooperativa, se apela a ese a ese Código de Comercio. Lo dice exactamente la 079. Es una cuestión de interpretación. Gracias. Sí, señor, perfecto. Digamos que tal vez no nos vayamos a poner de acuerdo, porque ir solo a la 79 ya es buscar otra norma ante el vacío, y aquí no hay vacío. Aquí digamos que lo que indica es que solo se pueden tratar los que se convocaron, para los que se convocaron, y está en nuestra norma, no de cooperativas, sino de fondos de empleados, que es el 1481 en el artículo 29. Bueno, vamos a seguir. Entonces decíamos que hay también asambleas dentro del tiempo, que son dentro de los 3 primeros meses, o fuera del tiempo. El año pasado, bueno, tuvimos la tentación, aunque la ley amplió que fueran después de marzo, la ley siempre nos llevó a que eran dentro del tiempo, no eran extemporáneas. Entonces no es el caso, pero por ejemplo, en un año normal, no de estos que estamos viviendo, si no se realizó en marzo la asamblea, el 31 de marzo, sino que por alguna circunstancia tiene que llevarse a abril, ya es extemporánea, fuera del tiempo. Entonces hay que sustentarla. Y como es fuera del tiempo, es fuera de la ley. Entonces se está en peligro, digamos, de eventual investigación disciplinaria. Eso sería entonces. El derecho propio no es utilizada, es simplemente por referencia. Bueno, entonces estamos con los asociados, para iniciar, hábiles. Si fuese en una asamblea, pues simplemente la asamblea del quórum de los asociados y el 50% de los invitados, de los convocados, a la hora, si no están dentro de la hora siguiente, se puede iniciar con el 10% o más del 10%, digamos así. Pero ese no es nuestro caso, no nos vamos a detener en la parte de la asamblea por asociados. Es de delegados, entonces el estatuto debe indicar en qué circunstancias se da el tránsito de asociados a delegados, tal vez faculte a la junta directiva para que reglamente esa elección. El quórum para iniciar la asamblea de delegados mínimo se pueden elegir 20 delegados. El decreto ley 962, perdón, el decreto, no es ley, sino el decreto 962, indica que en el estatuto deben indicarse el número de delegados a elegir. Si podemos ampliar un parámetro, entonces los fondos están diciendo, puede elegirse entre 20 y 50, ahí le da un parámetro a la junta directiva para que elija 30, 40, etcétera.
o puede elegirse, nos hemos defendido, digamos, entre los que todavía no han hecho el tránsito, que se elegirá el mínimo 20, como indica la norma, el 1481. Entonces, mínimo 20. Entonces, si se elige, ya el otro es el reglamentario de la Junta Directiva, y el periodo también debe estar indicado en el estatuto. Es periodo de 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Entonces, debe estar en el estatuto. El artículo 6º del decreto 1481 indica cuáles son los requisitos para el estatuto. Y dentro de los requisitos dice que se deben establecer en el estatuto los requisitos para ser integrantes de los órganos de administración. Los delegados actúan como administradores en el momento en que están constituidos en la asamblea, solo en ese momento. Entonces son administradores. Entonces digamos que sus requisitos deben estar indicados en el estatuto. En el estatuto. Ahora, una invitación para que revisemos de pronto esos requisitos para que no sean un poco ambiguos. ¿Por qué? Porque el decreto 962 dice que ahora el Comité de Control Social, debe revisar esos requisitos, debe verificarlos, simplemente como que chulearlo, ¿pasa o no pasa? Entonces, si son ambiguos esos requisitos, por ejemplo, como estos, gozar de la confianza y credibilidad del resto de asociados. Ese es un requisito para ser delegado. ¿Cómo lo verifica el Comité de Control Social? Es subjetivo, ¿cierto? Tener condiciones de liderazgo, voluntad de servicio. O sea, diferente si me dice haber realizado un taller de liderazgo. No importa las horas, yo llevo el certificado. O sea, si ejerzo como líder o no, no interesa, pero dice el taller, que es lo certificable. Pero si tengo condiciones de liderazgo, si tengo voluntad de servicio, es algo que al Comité de Control Social le queda difícil verificar. Poseer criterios éticos, técnicos, emprendedores para aspirar a ser miembro de los cuerpos directivos. Entonces también todos esos aspectos subjetivos es lo que sugerimos que se modifiquen. Por ejemplo, voy a decir algo. En lugar de indicar poseer criterios éticos, ¿a qué nos lleva la ética? A la decencia, a la honradez. Bueno, puede haber un discurso más amplio, pero dejémoslo solo en uno. Entonces, si yo le digo en su lugar, no tener antecedentes judiciales, ahí están demostrando que yo soy una persona proba, que soy honesto, o por lo menos yo demuestro que la policía no me está buscando como delincuente. Entonces, digamos, sería una forma de acercarnos a que esos criterios sean verificables. No le debo al Estado, no me está persiguiendo el Estado por deber. Entonces, en la Contraloría, en la Procuraduría, he sido cumplidor siempre de mis deberes. Mírenlo en las centrales de riesgo. Entonces, ahí sí se hace más tangible y verificable. La invitación es, no los conozco, no los recuerdo, solamente para que miremos con miras a que la función del Comité de Control Social sea expedita, simplemente en verificar este certificado. Casi que todo eso se debe traducir en certificados, ¿cierto? No en opiniones, porque esas son subjetivas y es posible que nunca se pongan de acuerdo. Entonces tiene que ser traducido a certificados. Lo trajo, no lo trajo, es válido, etcétera. A eso se debe reducir digamos, la función del Comité de Control Social. Y esto lo hace no solamente para los delegados, sino también para los demás cuerpos colegiados que va a elegir la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el compromiso de los delegados? Pues tienen múltiples compromisos, digamos que son los que tienen que ver con su rol. ¿Va a asistir a la Asamblea? Perdón, Perfecto. tengo una pregunta respecto a la anterior, ¿me lo permite? Con mucho gusto. Es que precisamente el 962 establece que el Comité de Control Social debe verificar todo eso, todo el proceso. Pero mi pregunta de fondo es, ¿se tiene realmente una forma de cómo hacerlo? Pero ¿qué pasa si previamente a la asamblea no hay suficientes personas que quieran ocupar los cargos directivos del fondo? Entonces, ¿qué hacer en ese momento si no hay suficientes personas que han precisamente
solicitado o enviado sus respectivos credenciales. ¿Qué hacer en ese momento? Alguien me dijo que en un caso de esos, en plena asamblea, podría postularse a algunas personas aspirantes para llenar los cargos. ¿Cuál es su opinión, por favor? Gracias. Bueno, como digamos que estamos ante un vacío, ¿cierto? Porque la norma dice, deben postularse antes de la asamblea. Perfecto. Pero lo ha dicho Negar. ¿Qué pasa si no hay? Necesitamos 10 integrantes o 14 integrantes para la junta directiva, no sé, por ejemplo, 14. Y si no se postulan los 14, ¿qué hacemos? La junta directiva estableció un cronograma cuando convocó, dijo, miren, nos faltan de aquí a nuestra asamblea, que es dentro de un mes o dentro de 40 días, entonces tenemos 15 días para que se postulen, tenemos 5 días para que el Comité de Control Social verifique, tenemos otros 5 días para que se habiliten los que están inhabilitados y luego publicaremos, con 8 días de anticipación a la asamblea, publicaremos la lista de candidatos. Pero eso es la teoría, ¿cierto? La práctica nos dice, miren, no se postularon sino 10 de los 14. Pues en mi consideración, digamos, lo hemos compartido con el doctor Antonio Sarmiento, lo hemos compartido internamente con la unidad jurídica en Alfimos. Mire, si hay tiempo, que la Junta modifique el acto administrativo y amplíe el plazo unos días más y publicite con mayor frecuencia, digámoslo así, con mayor intensidad la posibilidad de que candidatos lleguen. Entonces, si todavía nos faltan, dimos plazo hasta 15 días antes de la asamblea, ampliémoslo 8 días más y ajustemos los tiempos. Esa es una posibilidad, pero da también la otra casualidad. No, dimos esa y no se postularon en esos 8 días más. Bueno, ya no nos queda sino una alternativa, porque no podemos, digamos, seamos extremistas, de los 14 solo se postularon 5, entonces no podemos elegir una junta directiva que es de 7 principales con 7 suplentes, no podemos elegir solamente a los 15 que se postularon, perdón, a los 5, porque estamos en el ejemplo extremo. Entonces nos toca necesariamente buscar solución, y es que se postulen en la asamblea, con los riesgos que ello trae, que es que el Comité de Control Social debe verificar los requisitos. Entonces, habrá riesgos. Es posible que diga, sí, yo tengo las 40 horas de economía solidaria, pero como no estaba preparado y aquí me están postulando mis amigos, pues las traigo pasado mañana. Pues es un riesgo. Y que no eran 40, sino él tiene 30. Es un riesgo. Entonces, es una dificultad. Es una dificultad. No hay la fórmula secreta. Hay caminos para buscarle alguna solución, pero es posible que todavía genere algunos inconvenientes, que es ampliar el plazo inicial, mover los tiempos y en últimas llegar a la asamblea, lo cual comparto también como última medida. Perfecto. Gracias, mil gracias. Pues sí, entonces estamos en que no haya requisitos ambiguos, en que ya vamos a los compromisos, que los asociados van a la asamblea, entonces previamente o se ha realizado una asamblea informativa o se les ha enviado los documentos de la parte financiera, los informes de gestión de la junta directiva, la gerencia, el comité de control social, el revisor fiscal. Entonces su obligación, digámoslo así, su compromiso es estudiarlos o asistir a la asamblea informativa, ¿cierto? Entonces, tener todos esos documentos y esos informes digeridos y solicitar ampliación antes si se puede, no esperar, digámoslo, porque puede ser de verificación, de estudio, de investigación, un poco más amplio. Entonces, si tenemos las preguntas, hacérsela a la administración o a la entidad pertinente, el órgano pertinente antes de la asamblea. Estar informado de las actividades del fondo en términos ya amplios dentro de nuestros periodos de 2 años o de 3 años. Participar en las asambleas ordinarias o extraordinarias que nos convoquen. Y a su vez bajar, socializar a nuestros electores, a la base, lo que ha ocurrido en las asambleas. Y representar también en modo contrario ante
el fondo de empleados a los asociados, al grupo de asociados, ¿cierto? Llevando las iniciativas, las sugerencias. Si el fondo en el periodo del tiempo, que es 2 años o 3 años, debe llamar a capacitaciones, actualizaciones, a nivelaciones, entonces asistir como delegado. En términos generales están muy bien informados, digámoslo así. Y también realizar seguimiento. La asamblea, en el último punto, por ejemplo, puede haber varias proposiciones o sugerencias que se quedan entonces ahí, que sí, que las vamos a llevar a cabo. Entonces es tarea de los delegados hacer seguimiento a la implementación de esas sugerencias. Por su parte también motivar a los asociados para que se acerquen, o a los que no son asociados para que se acerquen al fondo de empleados. Y esas en términos general, ¿no? Comportarse con espíritu solidario, que no significa que no hagan comentarios o críticas al fondo de empleados, no, a lo contrario, bienvenidas esas críticas que son hechas con un espíritu solidario, de que el fondo crezca, de que no le vamos a poner un palo en la rueda, sino lo contrario, vamos a aceitar la rueda con nuestros comentarios o sugerencias o críticas constructivas para que mejore el fondo de empleados. Y si son electos, entonces, pues desempeñar los cargos con eficiencia, ¿no? Bien. Digamos que el 962 indica que el número de delegados y el periodo o sea, se ha confrontado en la asamblea. Ya en nuestros casos es llevado al estatuto, entonces lo mejor sería llevarlo al estatuto, o por lo menos unos parámetros. En el reglamento de delegados, la Junta establece unas zonas electorales, la Junta establece la forma de votación, y pues estamos ya de acuerdo con que el quórum es el 50% de los elegidos y convocados. Aquí puede haber también diferentes circunstancias. Hace un año, porque nuestro periodo es de 3 años o 2 años, hace un año se eligieron 50, de esos 50 se han retirado, digamos, de la entidad, y por lo tanto del fondo de empleados 4 o 5. Entonces, ¿vamos a convocar a quién? ¿A los 50? No, convocamos a los que están vigentes, ¿cierto? Son los 46, y sobre eso sería el quórum. No sobre los elegidos, sino los convocados, ¿cierto? Pues tenemos que hacer esa aclaración de que ya están, entonces los 40 son los elegidos y convocados. Mantiene juntas características, o los 46, y sobre eso será el quórum, que es la mitad. Bueno, sobre las asambleas no presenciales, entonces que el año pasado, pues por esta época estábamos iniciando esta emergencia sanitaria, y en marzo 10, 12, 13 fue cuando se agravó la situación, tuvimos que confinarnos, etc. Entonces, antes existían en el código, y también se tomaba como referencia a realizar la asamblea no presencial, pero el código allá decía que debía asistir el 100% de los convocados. Entonces era muy difícil, si faltaba una sola persona, no había asamblea. Lo que hizo el decreto 398 fue flexibilizar e indicar que se podían hacer asambleas no presenciales, o ya instituyó la mixta, que antes era de solo de los académicos, es la mixta, unos en una reunión física y otros virtual, y dijo que se podían realizar con el quórum que se tenía en el estatuto para las asambleas presenciales, en nuestro caso con la mitad de los convocados. Perfecto, entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a ya hacer un barrido rápido por lo previo a la asamblea y lo posterior a la asamblea, que es donde van a participar los delegados. Antes de la reunión de junta directiva, donde va a convocar, dice el decreto 962, que debe enviar la información a los asociados inhábiles. Imaginemos que es periodo anterior a la elección de delegados. Entonces se debe enviar información a los asociados inhábiles sobre sus condiciones de inhabilidad, sobre cómo deben hacer para habilitarse.
términos generales si es económico, hasta qué fecha se cuenta para ser habilitado, que es, la fecha es el día de la reunión de junta. Entonces aquí le estamos dando una oportunidad para que se habilite hasta el día de la reunión de la junta directiva. Ya en reunión de junta directiva, entonces se debe expedir la convocatoria con 4 requisitos básicos: fecha, hora, lugar y temario de la misma. Pero también en esa reunión, entonces, primero debemos verificar que los participantes sean los que están inscritos en la Cámara como miembros de la Junta Directiva, ¿cierto? Entonces, convocan. Aparte, puede ser que haya el tiempo de elección de delegados, también pueden aprobar el reglamento de delegados. Estamos en la reunión de la Junta Directiva, ahí ya deben estar los informes, entonces debe aprobar el informe de gestión, la parte o preaprobar, digamos, dar su visto bueno, porque quien lo aprueba finalmente es la asamblea, la parte de la distribución de excedentes del proyecto, si va a haber reforma estatutaria, que se va a reformar, el proyecto de reglamento de asamblea para enviárselo a los delegados, solo proyecto porque es la asamblea que lo aprueba. Entonces, esos aspectos. Cuando hay elección de órganos de administración, entonces el 962 dice lo que ya hemos comentado. Junto con la convocatoria, en la convocatoria o en un anexo que diga que hace parte de la convocatoria, se deben indicar los requisitos de los órganos de administración y de control que se van a elegir. Entonces, órganos de administración y control, la Junta Directiva, el Comité de Control Social, el Comité de Apelaciones, los otros comités, la Revisoría Fiscal, etc. Recuerde que lo que quiere el 962 es que haya mayor difusión como un órgano de la democracia, amplitud de la toma de decisiones. Con anticipación se está diciendo quién se puede postular. Si cumple esos requisitos, se puede postular. Y también establece que debe indicarse las reglas de votación. Entonces no hacemos como antes, que a veces el estatuto no era claro, sino tenía 3 posibilidades y hasta en la asamblea se podía elegir qué posibilidad. No, aquí ya la Junta determina el método que se va a utilizar para las elecciones es este, con anticipación, con la misma convocatoria. Y establece el cronograma que habíamos hablado antes. Entonces, ¿hasta cuándo se pueden postular? ¿Cuándo el Comité de Control Social va a verificar? ¿Cuándo se puede postular? Y también indica entonces que cada uno solo se puede postular a un órgano de estos que se va a elegir, de cuerpos colegiados. No se pueden postular a varios, sino a uno solo, en forma separada, para garantizar como el principio de la democracia, de la administración democrática. Y todo antes de la asamblea, en teoría, como lo hemos informado o indicado o comentado antes. Bien. Entonces, el Comité de Control Social debe verificar el lleno de los requisitos para poder publicar los candidatos habilitados. El fondo de empleados por esta época, como lo está haciendo en estos momentos, debe promover la formación, la capacitación. Básicamente, si se exigen dentro de los requisitos capacitaciones, tantas horas de capacitación, entonces debe promover con anticipación la capacitación para que más personas puedan postularse. Bien. Si ya se eligió con anticipación los delegados, entonces no vamos a verificar la lista de asociados si estamos en el intermedio, por ejemplo, de 3 años, estamos en el segundo año o en el tercer año, no se verifica la lista de asociados hábiles e inhábiles. Lo que se verifica es la lista de delegados hábiles e inhábiles y se puede publicar la de los asociados, la de los delegados inhábiles, ¿cierto? Ya habíamos comentado de pronto que no es, la publicación se puede hacer con nombres propios, no hay inconveniente, eso no atenta contra el buen nombre. La Corte Constitucional ha dicho que el buen nombre es algo que se debe cuidar, proteger, promover, ¿sí? Entonces, si yo no pago mis obligaciones, pues estoy descuidando mi buen nombre y doy lógicamente pie a que se pueda publicar. Pero también se puede buscar otras formas de publicación, los
los carnés, el número interno, el número de cédula, etcétera, no hay ningún inconveniente. El derecho de inspección o el derecho de información que debe estar en el estatuto es que tengan los asociados la posibilidad de acceder al fondo de empleados a los documentos que se van a poner a consideración de la asamblea. No son todos los documentos, ¿sí? No es que yo voy a revisar el acta de 1950, etcétera. No, solamente es los que tienen que ver con el informe de gestión, el informe financiero. Entonces, que quiero ampliar un poco más esta parte, con mucho gusto. Entonces, se tiene 15 días antes de la asamblea para que los asociados puedan acceder. En estos momentos, pues será que envíen las comentarios virtualmente, o si se está atendiendo presencialmente, pues no hay inconveniente. Bien, ya estamos en la asamblea. Entonces, estamos en la asamblea. Esta es el orden del día tipo, modelo. Puede haber más, puede haber menos, digamos, pero es básicamente lo que cumple con las funciones de la asamblea. Una instalación, un protocolo, una verificación del quórum, que lo hemos indicado, un nombramiento de dignatarios, entonces presidente, vicepresidente y secretario. Si el estatuto no ordena algo diferente, hay elección, ¿cierto? Porque en algunos estatutos puede indicar que el presidente de la Junta hará como presidente de la Asamblea o el secretario, etcétera, no hay inconveniente. Pero en términos generales es elección por parte de la Asamblea. Se aprueba el orden del día, no quiere decir que el proyecto que envió la Junta tenga que ser una camisa de fuerza. Puede haber algunas modificaciones, entendería uno que menores, se nos olvidó un punto importante, pues lo consideramos y lo incluimos, o consideramos que hay algo que de pronto podemos omitir, como por ejemplo lo siguiente, que es una comisión, esa comisión de escrutinios, por ejemplo. En nuestra consideración, si la asamblea va a ser no presencial por una plataforma, al votar esa plataforma cierra y de inmediato da el resultado, no hay escrutinios o conteos. Escrutar es sacar de la urna y contar. Entonces no hay conteos porque la plataforma arroja de manera inmediata y queda en la grabación, internamente quedan quienes han votado, etcétera, etcétera. Entonces de pronto la comisión de escrutinio no tenga funciones. Bueno, pues puede haber un cambio en el orden del día, o depende si vamos a modificar el estatuto que incide en el nombramiento de junta directiva y comité de control social. Entonces, si estaba de último y queremos que empiece a obrar de inmediato, pues lo podemos pasar antes de las elecciones y ya podemos realizar las elecciones con lo que dice el estatuto, porque el estatuto entra en vigencia inmediatamente, es aprobado. Perfecto. La aprobación del reglamento de asamblea, el informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior. Recuerda que hace muchos años era que se leía toda el acta anterior para que la asamblea la aprobara. En términos generales, las actas las aprueba el mismo órgano de la cual hace parte. Entonces antes era la asamblea. Después dijo la circular básica jurídica que se nombraba una comisión para que revisara y aprobara. Entonces esta comisión debe rendirle cuentas a la asamblea. Hicimos la tarea, la revisamos y estaba bien, la aprobamos. Listo. Designación de la comisión de escrutinio, si se cree pertinente, en nuestro considerarnos no es pertinente. Elección de la comisión de revisión y aprobación del acta de esta asamblea. Los informes de los órganos de administración, del comité de control social, del revisor fiscal, la aprobación de los estados financieros, el proyecto de distribución de excedentes, la reforma de estatutos, las elecciones pertinentes. En la designación del revisor fiscal también debe haber designación de honorarios. Esa no se puede delegar, es por parte de la asamblea. Y las recomendaciones, proposiciones y conclusiones. Listos. Entonces, en las comisiones, pues realmente aparte de los comentarios que hemos hecho de la comisión de escrutinio, pues hay que evaluar si es pertinente o no es pertinente. La comisión de aprobación del acta. Hemos visto algunos estatutos en donde indica que el presidente de la asamblea designará tres asambleístas para aprobar el acta. No.
No puede ser posible. La ley dice, la circular básica jurídica, tanto la anterior como la actual, que si el acta no se aprueba dentro de la asamblea, se nombrará una comisión por parte de la asamblea. Entonces debe elegirse por parte de la asamblea. A veces se eligen 2 personas. Nosotros recomendamos que sean 3. Hemos visto algunos inconvenientes, que por ejemplo una persona no está de acuerdo con la literalidad del acta. No, ahí no iba la coma, iba en este lado, no dijo esta palabra, utilizó esta otra, etcétera. No se ponen de acuerdo. Entonces no la firma. Entonces, si hay 2 y uno no la firma, pues no hay aprobación. Mientras que si hay 3, consideramos que si 2 la firman, queda aprobada y la otra persona salvará el voto. Entonces queda aprobada. Entonces las recomendaciones que sean 3 los integrantes de la Comisión de Verificación y Aprobación del acto. De acuerdo a lo que establezca la Junta, es posible que las proposiciones y recomendaciones se solicite que sean antes. Entonces tal vez la administración las clasifique. Tal vez también está en veremos si se requiere o no esta comisión de proposiciones cuando estamos actuando interactivamente por una comunicación virtual, digámoslo así. Es posible que también dentro de la asamblea se presenten proposiciones o recomendaciones. Entonces no podríamos limitar a que las proposiciones serán las que se recibieron hasta 3 días antes de la asamblea y nada más, porque dentro de la misma asamblea pueden surgir proposiciones, propuestas para mejorar. Entonces habrá que recibirlas porque estamos en el escenario de la democracia. El quórum ya lo hemos indicado. Las mayorías, que es la forma de tomar decisiones, para recordarlas simplemente, todas las decisiones, por sencilla que sea, deben ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta es el voto favorable de por lo menos la mitad más 1. Un ejemplo, un fondo de empleados eligió revisor fiscal, habían 100 delegados y habían 3 candidatos para la revisoría fiscal. Uno sacó 20, el otro sacó 35, el otro sacó 45 votos. Dieron ganador al de 45 votos. La super les dijo que era contra la ley, que tenían que volver a elegir. ¿Qué era lo que debían haber hecho? Como eran 100 y uno sacó 45, el otro 35, el otro 25, ninguno sacó mayoría absoluta. Entonces, después de la Constitución del 91, tenemos la segunda vuelta. Se eliminan las propuestas que tengan menores votos y se dejan solo las 2 primeras, y entonces se vota y ahí uno tendrá mayoría absoluta. Eran 100 votos. Bueno, entonces vamos al caso que los 50 y 50 se repartieron. No hay mayoría absoluta, debe desempatarse. ¿Qué es lo que hace el desempate? Le quita un voto a uno y se lo coloca a otro. Y entonces ahí hay mayoría absoluta. Esas son las decisiones más sencillas. Pero hay 2 que son mayoría calificada, que deben tomarse en la asamblea cuando hay contribuciones obligatorias para un fondo o para los aportes, etcétera, o reforma de estatutos. El voto favorable debe ser por lo menos el 70% de los presentes en la asamblea. No de los convocados, sino de los presentes. Y los que tienen que ver con la vida futura jurídica del Fondo de Empleados hacia el futuro, fusión, incorporación, transformación, escisión, disolución y liquidación, entonces esa debe ser tomada por la mayoría de, por lo menos, el voto favorable de por lo menos el 70% de los convocados, de todos los convocados, no solo los que están presentes. Esas son las 3 formas de tomar decisiones por mayoría. Algunos comentarios sobre las funciones de la asamblea. Determinar las directrices generales del Fondo de Empleados. Aquí es donde está, digamos, su radio de acción. De manera general, indicar qué quiere sobre el Fondo de Empleados, que haya financiación de vivienda, de planes de vivienda, que haya convenios para automóviles y recreación, que haya esto, lo otro, ¿cierto? Entonces, ahí está marcándole directrices. La Junta debe entender esas recomendaciones y traducirlas después en lo que decíamos, en reglamentos que los ejecute la gerencia. Entonces, acá es una forma, digamos, en que la asamblea va dando su opinión de qué quiere
¿cierto? Las directrices generales del Fondo de Empleados. En los informes y sobre todo en el informe de gestión, en los informes, recordemos que no se aprueba. Tenemos una discusión precisamente con la Superintendencia de Sociedades porque ellos decían, el Código de Comercio dice que sí se aprueba y entonces lo vamos a aprobar. Bueno, nos vimos en una pelea, pero la norma de los fondos de empleados dice que no se aprueban. Las funciones de la asamblea es analizar los informes de las órganos de administración y pronunciarse sobre ellos. Eso sí exige la superintendencia. A nadie ha glosado porque no han aprobado los informes de gestión. Esos no se aprueban. Pero sí han glosado a muchos porque no se han, por lo menos en el acta no se indica que la asamblea se ha manifestado sobre los informes. Manifestado es dar opinión, dar sugerencias. Sí, me gustó esta parte, pero esta parte no. Esta parte creo que se puede modificar para el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí debe quedar en el acta, que se han pronunciado los asambleístas sobre los informes de los órganos de administración y control. En el informe de gestión, el que rinde la junta directiva y la gerencia, sí hay unos requisitos que son tomados del Código de Comercio. Para que diga, mire, el informe de gestión debe tener un orden. No es solamente que nos contaron qué hicieron. Eso está bien y nos lo cuentan en la primera. Exposición sobre la evolución de los negocios, la situación jurídica, la situación administrativa y económica del Fondo de Empleados. ¿Cómo está y qué hicieron? Perfecto, pero fuera de eso nos deben contar los acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio. Trasladémonos a la asamblea del año pasado, que no la pudimos hacer antes de abril, la hicimos en mayo o en julio o en agosto. ¿Sí? Entonces nos deben informar qué pasó entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha en que se realizó la asamblea. Entonces, ese es un hecho muy importante, porque hubo fondos que hicieron en diciembre la asamblea. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese año? Fuera de lo que ocurrió el año anterior, ¿qué ha ocurrido en este año que es importante? La evolución previsible del Fondo de Empleados. Mire, ¿para dónde vamos? ¿Cómo nos dejó la pandemia? ¿Qué pasa con la empresa que genera el vínculo de asociación? Etcétera. Vamos a fortalecernos, va a crecer, entonces, ¿qué hacia el futuro? ¿Qué pensamos del Fondo de Empleados? Los administradores, los que tienen la historia y pueden predecir una parte de para dónde va. El estado del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, corrijo acá, perdón, de propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, sobre el software, entonces, cómo lo manejamos, etcétera. Y el cumplimiento de las normas de seguridad social con nuestros empleados. Entonces, esos aspectos deben hacer parte del informe de gestión. En los estados financieros generalmente se hace una preasamblea o se envían con anticipación, se envían los estados en forma plana y también muchas veces se envían ya en resumen con plantillas, con PowerPoint, con links, digámoslo así, entonces gráficos. Pero bueno, se les envía con anticipación para que los asociados lo estudien, lo cuestionen, lo rayen, lo pregunten y tengan plena información o capacidades después de aprobarlos en la asamblea. La distribución de excedentes, que es uno de los puntos de la asamblea. Entonces, la ley tiene una construcción, el artículo 19 del decreto 1481. El estatuto lo adopta y si quiere hacer algunas modificaciones dentro de las permitidas por la ley, lo hace. De manera tal que lo primero que debemos hacer para distribuir los excedentes en la asamblea es mirar el estatuto. Recuerden que nosotros no podemos violar el estatuto. Entonces, el referente para aprobar la distribución de excedentes será lo que tengamos en el estatuto. No podemos, digamos, ser tan creativos a veces, que entonces con los excedentes compremos el software, que entonces con los excedentes compremos la finca, entonces con los excedentes, porque los excedentes
es lo que quedó después de depurar el gasto y es supuestamente puesto a consideración de los asociados, de los delegados. En teoría debe ser para el beneficio. Que la ley nos indica que hay 2 reservas. Bueno, perfecto. Entonces, hay una reserva de protección de aportes del 20% para en algún momento de vacas flacas tener de dónde una reserva, una alcancía. Muy bien. Que tenemos un 10% del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario para promover el emprendimiento, el desarrollo del fondo de empleados o de los asociados o de sus familias. Perfecto. Y el 70% que nos queda, es la norma, lo podemos llevar a fondos de bienestar social con los cuales desarrollar actividades de salud, educación, recreación, bienestar, previsión. O si queremos revalorizar los aportes, porque recordemos que los ahorros ya el fondo nos los ha revalorizado, nos los ha dado intereses durante el ejercicio. Es posible que sea mensual, trimestral, semestral o antes del cierre, nos reconoce tanto por los ahorros. Entonces aquí solo hablamos de la otra parte complementaria de los ahorros, que son los aportes sociales. Entonces se pueden revalorizar los aportes sociales. Se puede tomar máximo hasta el 50% de los excedentes, llevarlo a un fondo para revalorizar los aportes, pero al revalorizar los aportes tienen un límite. Es máximo el IPC del año anterior. O sea, por ejemplo, hoy, si estuviésemos en la asamblea, máximo podemos revalorizar los aportes en el 1.61. Luego tenemos que hacer una medida, porque si llevamos mucho a ese fondo, solo necesitamos el 1.61 del total de los aportes para revalorizarlo. Si tenemos, nos alcanza para el 3 o para el 5, pues quedará ahí para el otro año. Esa es la forma en términos generales. Es posible que nuestro estatuto tenga desglosado algo que llevamos para el Fondo de Solidaridad el 5% o el de Educación el 10 o el 12%, pues entonces ya son particularidades del estatuto que debemos respetar. Recordar que el FODES, el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, solo su destinación solo es aprobado por la Asamblea. El proyecto al cual se destinarán los recursos del FODES solo debe ser aprobado por más del 50% de la Asamblea. Entonces la Asamblea tendrá que decir si esos recursos son patrimoniales. Si se llevan al patrimonio no se pueden gastar, no se pueden erosionar. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el patrimonio? Inversiones, por ejemplo, una SAS o crédito de emprendimiento, lo prestamos y él se mantiene porque retorna en términos normales. Desde el patrimonio, pero si decimos que es desde el pasivo, entonces podemos generar formación para el emprendimiento con las familias de los asociados, o podemos otorgar capital semilla, que el capital semilla, recordemos que es un crédito que se puede convertir después en auxilio. Entonces se puede llevar a capital semilla. Si un fondo dijo en una asamblea, por ejemplo, hace 3 años, dijo que ese capital era patrimonial, se entiende que es de ahí hacia atrás, porque las nuevas asambleas pueden decir algo diferente. Por ejemplo, si estaba en el año pasado, dijo que era patrimonial, la de este año puede decir, no sé, lo de este año, o sea, lo que vamos a aprobar ahora en excedentes, no va a ser patrimonial, sino lo contrario, lo vamos a pasar es a pasivo. Entonces se puede erosionar y gastar, ¿sí? Lo que no podemos decir es lo contrario, que estaba en el pasivo y va a pasar a patrimonial. Desde el punto de vista de los saldos, no se pueden llevar, ¿sí? Entonces, no se pueden trasladar del patrimonio al pasivo, ¿sí? Del pasivo al patrimonio, sí, pero no se pueden sacar del patrimonio. Bueno, entonces eso es lo que tiene que decir. ¿Y en qué proyecto? Un proyecto, por ejemplo, acá en Bogotá hay colegios campestres que el Fondo de Empleados es el dueño de la tienda escolar, es el dueño de la cafetería, es quien administra el transporte de los jóvenes. Entonces ese es un negocio del Fondo de Empleados que lo ha generado desde el fondo, pero no es misional. Ha creado de pronto una SAS para manejar esos servicios.
Entonces, eso puede ser una universidad que maneja las fotocopiadoras, el fondo de empleados, pues conocíamos hace años, ¿no? Cuando se manejaban en las 10 facultades, tenían fotocopiadoras, eran del fondo de empleados, etcétera. Entonces, pueden ser, o con los asociados, entonces se va a hacer en formación para el emprendimiento. Bueno, ya sabemos que es capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, ese proyecto que debe ir desglosado, no la idea, sino el proyecto sustentado, ¿cierto? Como una idea de negocio, cuánto se invierte, en cuánto tiempo se recuperará la inversión, etcétera, etcétera. Todo eso entonces hace parte del proyecto que aprueba la asamblea. Bien, entonces, vamos en la asamblea elegir o declarar electos a los miembros de la junta directiva, el comité de control social y los demás cargos. Nótese que dice la ley elegir o declarar electos. Revisemos qué dice nuestro estatuto. Si dice elegir o declarar electos, al indicar declarar electos, está dando la posibilidad de que las votaciones se hagan inclusive con antelación a la asamblea y inclusive con la participación de todos los asociados hábiles. Entonces es posible que las votaciones sean 15 días antes de la asamblea y hayan participado todos los asociados, y a la asamblea únicamente se trae el acta de la comisión de escrutinios para que la asamblea los declare electos y puedan a partir de ese momento constituirse o empezar el ejercicio de sus funciones. Entonces, esos son dos aspectos que debemos aclarar, o lo que diga nuestro estatuto. Aquí les estamos indicando la permisividad que tiene la ley, pero nuestro estatuto la va a concretar. Entonces, serán las elecciones de acuerdo a lo que establezca nuestro estatuto. Bueno, en la postulación, entonces, recordar lo del 962, básicamente que era, hay unos requisitos específicos que el 962, fuera de los que tenemos en el estatuto, o ya los podemos adaptar, tiene el 962. Contar con capacidades, pero que en algunos recuerden lo que decía, que pueden ser ambiguos, ¿cierto? Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, ética, destreza. Esto es del 962. Entonces lo tenemos que traducir a nuestro estatuto. Y era lo que yo les comentaba antes. Entonces, certificar mejor cómo son esas capacidades. ¿Qué conocimiento queremos que tengan los aspirantes a junta directiva? Que sean profesionales. Ahí estamos contando con conocimiento o certificando un conocimiento, ¿sí? Bueno, y la ética, recuerdan lo que decíamos, por lo menos que en la parte de probidad, de honradez, etcétera, que no lo esté persiguiendo la policía, que no esté en las listas vinculantes para SARLAF, que no esté en los centrales de riesgo, etcétera. Acreditar, mire que esta sí ya es expresa. Acreditar significa que es un certificado. Y es que así debían ser todas los requisitos certificables. Es decir, que va un certificado. Yo firmo esto, esto y esto. O acredito o anexo una certificación, un diploma, etc. Entonces, acreditar experiencia suficiente en la actividad del fondo de empleados. Acreditar experiencia quiere decir que yo he hecho parte de un comité o de la junta o del comité de control social, etcétera. Entonces, recordemos que le estamos dando herramientas al comité de control social para que desarrolle su tarea y debe ser sencilla la tarea. Entonces, verificar las condiciones y los requisitos. No haber sido sancionado disciplinariamente voy a resumir esta parte, por una entidad, si estuvimos en otra entidad y esa entidad fue intervenida por la superintendencia, que esa intervención no haya sido ocasionada por el candidato. Entonces, fácilmente será la superintendencia quien nos certifique que no ha sido sancionado. Es en la superintendencia. Porque es la que ha intervenido, es la única que puede intervenir las entidades. Expresar que conoce las funciones, entonces también será un certificado. Conozco, he leído el estatuto
en la parte de las funciones del Comité de Control Social, las prohibiciones, los deberes, etc. O del Comité de Control Social, o el Comité de Apelaciones, comité que se tenga. Bien, los requisitos entonces, digamos que son previos, que la Junta debe tener un cronograma, lo debió promulgar junto con la convocatoria para postularse. El Comité de Control Social lo verifica y con eso se habilita para que sean las postulaciones o la promulgación antes de la asamblea. La Junta Directiva entonces será con base en el número de integrantes principales, suplentes que establezca el estatuto. Dice el 962 que cuando una persona ha permanecido más de 6 años en un cuerpo colegiado y quiere pasar a otro cuerpo colegiado, a otro, no seguir en el mismo, no hay ningún problema. Si el estatuto lo permite, no hay ningún problema. Pero que el estatuto debe establecer algunas condiciones, no dice cuáles, pero que establezca algunas condiciones para pasar de junta directiva a comité de control social, de comité de control social al otro, etcétera, al comité de apelaciones. Debe establecer alguna condición después de 6 años de haber permanecido en junta y pasar a comité, o comité y pasar a junta, o pasar al otro comité de control de apelaciones. Entonces, eso lo exige, que ya debe estar en nuestro estatuto indicado, alguna condición. Bueno, muy rápido sobre cómo votar ya sabemos que son listas o planchas, que se utilizan entonces el cociente electoral, entonces, y que se debe tener para estas listas lo que dice la circular básica jurídica. Las planchas, que son lo mismo que listas, pero que entonces llamémoslo planchas, deben estar integradas por el número total de puestos a proveer. Si son 7 principales y 7 suplentes, son 14. No puede haber planchas con solo los principales y sus suplentes, o con 3 principales y 3 suplentes para junta, por ejemplo. ¿No? Debe ser todo el bloque que se va a elegir. Debe firmar en señal de aceptación, no puede estar en más de una lista o plancha, un candidato, ¿cierto? Entonces, esa se utiliza el cociente electoral, se hace el residuo, se aplica a los que mayores, empezando por el que mayor votos tenga, aplica, digamos, lo que dice la Constitución, y es que las minorías tienen derecho a la representación. Entonces, todas las planchas tendrán representación de acuerdo a sus votos, no como se hacía hace unos años, que la plancha que ganaba, esa toda era la que se posesionaba. No, aquí es cada uno va a poder integrar en un número de 1, de 2, de 3. Tantas planchas como haya, pueden tener representación proporcional a los votos. Las otras 2 formas de votación, uninominal, también a veces llamada unipersonal. Entonces, se postulan ya no en la plancha, que van los 10 o los 14, sino que se postulan individualmente todos los que quieran ser candidatos. Se hace una lista y los electores, es decir, los asambleístas o los electores, votan por un solo candidato. Al indicar uni, es uno solo candidato, va a votar por uno solo. Ahí hay una mezcla, los que saquen mayores votos serán los principales, los que les sigan en votos serán los suplentes. Excepto que sea, y para todos, excepto que los candidatos sean, los suplentes sean personales. Cuando los suplentes sean personales, todas las postulaciones serán por duplas, porque a mí no me pueden asignar un suplente personal que no es de mi simpatía. Entonces tienen que ser, digamos, intuito persona, entonces deben ser designados. Entonces aquí puede ser que, a pesar de ser uninominal, votaréis por un renglón, porque los suplentes son personales en ese evento. Y la votación nominal también se postulan individualmente y votan los candidatos por una nómina, es decir, por los principales. Si los principales son 7, de los 20, yo voto por 7. Hay una mezcla y se proveen los cargos. En el primero, en el nominal, ¿qué puede pasar? Que haya algunas personas que arrasen y no se completen los cargos. Entonces se sigue votando por los candidatos que no tuvieron votos en la primera vuelta
hasta completar los cargos. Listos. Una mención a los suplentes, entonces simplemente para recordar, para que recordemos, hay dos tipos de suplentes, personales y numéricos, como los apellidos de los suplentes. ¿En dónde está ese apellido? En el estatuto. Allí dirá si los suplentes son personales o son numéricos. Este caso, por ejemplo, de los suplentes personales, que esta fuera la junta directiva. Principales, Marta, Clara, Emma, Lucila. Suplentes, Antonio, Gerardo, Pedro, Oscar. Entonces, si son suplentes personales, quiere decir intuito persona. Cada uno le responderá exclusivamente una persona. Entonces, si falta Emma, el único que la puede suceder es Pedro. Ninguno más. Si falta Emma y falta Pedro